Carlos me va a preguntar una. ¿Sabes qué es la conciencia de clases? No. Ok. La conciencia de clases es como, o sea, pues tú deberías saber en qué lugar, por ejemplo, de una tabla, una pirámide estás. O sea, si estás abajo, como te puede decir que tienes un bajo nivel económico. Si estás en medio, tienes un medio nivel económico. Si estás arriba, tienes un alto nivel económico. Y también deberías saber en qué consiste en ser cada de esas clases. Segunda pregunta. Sabemos que ¿Cómo crees que podemos contribuir a fomentar el tener clases sociales? El tener conciencia de clases sociales. no lo sé. Ok. ¿Cómo contribuiría o ayudaría a tener conciencia de clases sociales? ¿Cómo puede afectar a ti mismo y a las personas que están en tu alrededor? Ok. ¿Qué crees que es lo que define la conciencia de clases? ¿Cuáles son las clases sociales? Pues supongo que depende. Si es económico, yo creo que pobre, clase media, rico. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Juárez Hernández. ¿De qué grupo? Primero C. Listo. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Molina. Señor Alejandro, ¿sabe usted qué es la conciencia de clase? Sí, la conciencia de clases es la que define alta, media y baja. Ok. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase? Pues con estudios que se deben de realizar, ¿no? En cuanto a la socioeconomía del país, en este caso de pues, ver las personas que tienen mayor oportunidad sobre otras, ¿no? ¿Cómo contribuiría o ayudaría a tener conciencia de clase? La conciencia de clase, a ver, córtale. ¿Qué contribuiría o ayudaría a tener conciencia de clase? Pues conforme al estudio como te dije en la pregunta anterior, o conforme al estudio socioeconómico que se realiza o las investigaciones. ¿Qué cree usted que es lo que define la conciencia de clase? La conciencia de clase, pues es el entorno en el que está cada quien, ¿no? Por ejemplo, el entorno en el que creces influye mucho. Por ejemplo, las personas de clase alta pues van a colegios y todo eso, ¿no? La clase media van a escuelas públicas y la clase pobre o la clase baja pues a veces no tienen acceso a educación. ¿Cómo cree usted que podamos ayudar a las clases más marginadas? ¿Cómo puedes ayudar a las clases más marginadas? Pues ahora sí, tratar de apoyar a las personas, ¿no? De que salgan adelante, pero también no nomás con dinero, sino también ofrecerles algún grado de estudio, o algún apoyo social, ¿no? No como los de cada gobierno, ¿eh? Sí. Pero uno de deberes, algo más completo. Muchas gracias. ¿No? Rodríguez Ochoa. ¿Sabes qué es la conciencia de clases? ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar al tener conciencia de clases? Bueno, nada más. ¿Cómo crees que la conciencia de clases contribuye? Pudiendo dar una mejor educación. ¿Cómo crees que es lo que define a la conciencia de clases? Como ser empáticos con los profesores. ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales. ¿Cómo crees que la conciencia de clases influye en nuestro día a día? ¿Cuál es su nombre? Manuel. Ok, mucho gusto, Manuel. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué es? ¿Puedes explicarme? Pues es como más o menos tener una idea de cuáles son las clases sociales y cómo son cada una. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar tener redes sociales? A formar clases sociales. Pues yo creo que pues integrando todas las clases sociales y no excluyendo a alguna en específico. ¿Cómo contribuiría o ayudaría a tener redes sociales? Pues yo digo que con las formas, o sea, Es que legal esto eso define las redes sociales. Entonces, para tiendas,
pues darle dinero a todos. ¿Qué crees que define a las Pues yo creo que la función social lo define la forma en la que vemos a las redes sociales. ¿Cómo crees que podamos ayudar a las clases sociales? Pues yo creo que no excluyéndolas y también con apoyo comunitario. ¿Cómo crees que la conciencia de clases influye en nuestro día a día? Pues, por ejemplo, hay lugares en los que hay una generación específico, por ejemplo, los pobres, entonces cada vez vemos muchos lugares marginados, entonces, pues podemos verlos cada día, es algo muy normal en este país más que nada, y pues obviamente las zonas ricas es lo que diferencia las clases, ¿sabes? Muchas gracias, eso sería todo. ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué grupo vas? Gina, ¿sabes qué es la conciencia de clase? ¿Solamente puede comprar la felicidad o solo con la conciencia? Es más o menos saber en qué lugar o en qué clase social acabo en la escala de la sociedad, en clase media, clase baja, clase alta. ¿La pobreza es culpa de la persona o del sistema que lo ¿Sabes? ¿Cómo crees que podamos contribuir a lograr tener conciencia de clase? ¿Cómo crees que contribuiría o ayudaría a tener conciencia de clase? ¿Tú qué crees que es lo que define la conciencia de clase? ¿Cómo crees que podemos ayudar a las clases sociales más marginadas? ¿Sea trabajadora, trabajadora? Ah, dijo este cabrón. ¿Cómo crees que la conciencia de clase influye en nuestra vida a día? Bueno, muchas gracias. Bye. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? Mira, la conciencia de clase es cuando tú eres consciente de en qué clase social te encuentras, es decir, pobre, clase media o rico. ¿Ok? ¿Tú cómo crees que podemos contribuir a formar a tener conciencia de clase? ¿Cómo contribuiría o ayudaría? ¿Y qué crees que es lo que define la conciencia de clase? ¿Cómo crees que podemos ayudar a las personas más marginadas? Por último, ¿cómo crees que la conciencia de clase influye en nuestra vida diaria? Muchas gracias. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? La conciencia de clase es cuando tú estás consciente de que hay clases, ¿cómo crees que podemos contribuir a formar a tener conciencia de clase? No sé, la verdad. Está bien. ¿Cómo contribuiría o ayudaría? ¿Cómo crees que es lo que define la conciencia de clase? ¿Cómo crees que podemos ayudar a las personas más marginadas? Para que salgan adelante. Okay. ¿Cómo crees que la conciencia de clase influye en nuestra vida diaria? Muchas gracias, Regina. Sí. Yo sé. Ok, yo sé. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? No. La conciencia de clase es cuando tú estás consciente de en qué clase social te encuentras. Digamos, ¿no? Así rico, pobre. Ah, sí, sí. Bien. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar a tener conciencia de clase? No, pues,
¿Cómo contribuiría o ayudaría? Pues más que nada en el aula sería como más tranquilo. ¿Qué crees que es lo que define la conciencia de clase? Pues las personas, cómo actúan, su manera de ser. ¿Cómo crees que podemos ayudar a las más marginadas? Pues incluyéndolos un poco a los grupos, yo pienso que eso debería ser. Ok, ya último. ¿Y cómo crees que la conciencia de clase influye en nuestra día a día? Pues depende también del estado de ánimo en el que se encuentre la persona para que pueda venir a estudiar y se sienta cómodo. Ok, muchas gracias. Ok, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, bueno, me llamo Austin. Ok, muy bien, Austin. ¿Sabes qué es la conciencia de clases? No, ¿qué? Bueno, la conciencia de clases es saber a qué clase social pertenecemos. Luego, ¿cómo crees que debemos contradecir a formar al tener conciencia de clase? No tengo idea. Darle caso a ella, güey. ¿Cómo contribuiría o ayudaría esto a la conciencia de clase? Pues tener más apego o más presencia en la clase. ¿Cómo crees que es lo que se define a conciencia de clase? O sea, ¿qué crees que significa? Conciencia de clase. Pues que te des cuenta de qué clase o qué tipo de clase estás tomando y puedes hacer conciencia. ¿Cómo crees que podemos ayudar a las clases más marginadas? Pues principalmente asegurar que el profesor esté interesado en enseñar a los alumnos. Correcto. Última pregunta. ¿Cómo crees que la conciencia de clases influye en nuestro día a día? ¿Cuál es el precio? Gracias. ¿Se los dejé en su mochila? Ya. ¿Cómo te llamas? Luis, Ok, Luis. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? es cuando se aprende mejor el tema en la clase. No, Luis. Es cuando tú estás consciente de la clase social en la que te encuentras. Ah, ok. Entonces, ¿cómo crees que podemos contribuir a formar al tener conciencia de clase? Pues sería como escuchando bien las explicaciones del maestro, poniendo atención a la clase. Así como contribuiría o ayudaría. Podría ayudar en tener una mejor sociedad, que todos estemos unidos así en armonía y tales cosas. ¿Cómo crees que podemos ayudar a las clases más marginadas? Podría ser invitándolas a que se unan a la sociedad, no sin excluirlas. ¿Y cómo crees que la conciencia de clase influye en nuestro día a día? Porque nos podemos entender mejor